Los invito de nuevo a ir a la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 24 al 29. Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mis hermanos, este es uno de esos pasajes en la carta a los Colosenses en el que nosotros pudiéramos detenernos por varias semanas. La perspectiva que Pablo nos presenta aquí del ministerio cristiano es sencillamente fascinante. Sin embargo, una de las decisiones que nosotros tomamos los pastores antes de comenzar esta serie fue la de exponer párrafos completos de la epístola en vez de detenernos en los detalles. Así podríamos cubrir toda la enseñanza de la carta en una forma más breve y seguir más fácilmente el flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Alguien ha sugerido que en este pasaje Pablo continúa expandiendo el tema de la supremacía de Cristo, del que comenzó a hablar en el versículo 15. Nosotros vimos hace ya varias semanas que en los versículos 15 al 17 encontramos la supremacía de Cristo sobre toda la creación. En los versículos 18 al 20, la supremacía de Cristo sobre la iglesia. En los versículos 21 al 23 que estudiamos esta mañana, la supremacía de Cristo sobre la reconciliación del hombre con Dios. Y ahora en los versículos 24 al 29, Pablo nos muestra el tipo de ministerio que resulta cuando nosotros entendemos esa supremacía de Cristo. Y aunque este pasaje puede verse como una defensa del ministerio apostólico de Pablo en contraposición con los falsos maestros que estaban tratando de seducir a estos hermanos con sus herejías, lo que Pablo dice aquí acerca de su ministerio puede aplicarse más ampliamente al ministerio de todo cristiano. Y yo quiero que ustedes noten algo antes de entrar a estudiar el texto en sí. Vayan una vez más al versículo 28. Pablo dice aquí, describiendo su ministerio, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, ahora vayan conmigo al capítulo 3, versículo 16. Pablo dice aquí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo que voy a decir ahora no es tan evidente en español, pero en el texto original en el que Pablo escribió esta carta en el idioma griego, aparecen exactamente las mismas palabras. Amonestación, aunque en Colosenses 3:16 se traduce como exhortar, pero es la misma palabra griega de 1:28 y que se traduce amonestar. Amonestar, enseñar en toda sabiduría. ¿Qué hacía Pablo en su ministerio? Según Colosenses 1:28, amonestar o exhortar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Bien, ¿qué debemos hacer nosotros? Según Colosenses 3:16, exactamente lo mismo, exhortarnos o amonestarnos unos a otros y enseñarnos unos a otros en toda
sabiduría. Y mis hermanos, yo sé que en estos últimos meses nosotros hemos estado enfatizando este tema en la iglesia, pero créame que nunca podremos enfatizarlo demasiado. Todos los cristianos son ministros. Todos tenemos el deber de ministrarnos unos a otros, amonestarnos, enseñarnos en toda sabiduría, cada uno conforme a los dones y oportunidades que Dios nos da. Como dice Sam Storm, el crecimiento y la madurez en Cristo de cada creyente es en cierto modo la responsabilidad de cada uno de los otros creyentes en Cristo. De manera que este es un pasaje extremadamente relevante para toda la iglesia. Porque lo que Pablo dice aquí acerca de su ministerio en particular puede en cierto modo aplicarse al ministerio de cada cristiano en general. Y yo he querido dividir este pasaje en 5 encabezados. Veremos en primer lugar el origen divino del ministerio. En segundo lugar, el sufrimiento del ministerio. En tercer lugar, el contenido del ministerio. En cuarto lugar, la meta del ministerio. Y finalmente, la fuente de poder del ministerio. Veamos entonces, en primer lugar, el origen divino del ministerio. Ya Pablo había mencionado en el versículo 23 que estudiamos esta mañana, que él había sido hecho ministro. Evidentemente, fue hecho ministro por Dios. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora en el versículo 25 dice, hablando de la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Hoy día la palabra ministro es una palabra, para decirlo en buen dominicano, que tiene caché. Ser un ministro es algo que tiene reputación, es algo que tiene gloria. Pero en los días del apóstol Pablo, la palabra que él usa aquí significa sencillamente sirviente. Pablo dice, yo soy un sirviente de Dios. Y como un sirviente de Dios, Él me ha confiado a mí una mayordomía. La palabra que aparece allí es la palabra griega oikonomos, de donde viene nuestra palabra en español economía. Una mayordomía o administración. En esos días un administrador era aquel que debía velar por los bienes de otros o de otro. Bueno, en este caso, el dueño de la casa es Dios. Y Él es quien decide en qué va a ocupar dentro de su casa a cada uno de sus sirvientes. Pero hermanos, a final de cuentas, sea en calidad de apóstol, como en el caso de Pablo, o sea llevando cualquier otro tipo de ministerio, el punto es que todos nosotros tenemos que llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó. Vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí está la misma palabra griega que Pablo usa en Colosenses, ministrar. Pero no solamente eso. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, la misma palabra otra vez que Pablo usa en Colosenses 1:25. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada cristiano posee dentro del cuerpo una función distintiva, según el don que ha recibido. Y yo sé que mucha gente tiene una gran confusión con respecto a este asunto de los dones espirituales. Pero créanme, hermanos, el tema no es tan complicado como parece. Yo creo que la definición que Jerry Bridges da de lo que es un don es bastante clarificadora. Un don, dice él, es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno. ¿Qué está diciendo Jerry Bridges? Que los dones no son habilidades innatas,
que los dones no se obtienen por el esfuerzo humano. Los dones son capacidades que Dios otorga de manera gratuita y soberanamente, lo mismo que la salvación. Ahora, escuchen esto, hermanos. Si bien es cierto que es Dios el que da los dones, el desarrollo y el uso de los dones que Dios te da es tu responsabilidad. No descuides el don de Dios que está en ti, le dice Pablo a Timoteo. Es Dios quien los da, pero es el creyente el que los usa, es el creyente el que los desarrolla. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí. Cada uno de ustedes ha recibido de parte de Dios como regalo de gracia alguna habilidad, alguna capacidad para beneficiar a otros en la iglesia. Uno de los enigmas médicos es para qué sirve el apéndice, que no sea para dar apendicitis. Pero yo no sé para qué sirve el apéndice, tiene que tener alguna función. Pero si llegáramos a la conclusión de que el apéndice no sirve para nada, entonces tenemos que llegar a la conclusión también de que en la iglesia no hay apéndices. Dios te ha traído aquí. Dios te ha capacitado con algún o algunos dones espirituales para que tú beneficies al resto del cuerpo. Dice Pedro, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queridos hermanos, no olvidemos lo que vimos esta mañana en el sermón. Todos nosotros éramos extraños y enemigos de Dios en nuestras mentes, haciendo malas obras. Pero Dios nos reconcilió consigo mismo. Y Dios nos colocó en un cuerpo local de creyentes. ¿Saben para qué? Para que nosotros le sirvamos a Él mientras servimos a los suyos. ¿Saben lo que ocurre en una iglesia cuando perdemos de vista esa perspectiva del ministerio? Que poco a poco la iglesia se va convirtiendo en un lugar de consumidores. Y déjenme decirles algo, eso es una de las mayores maldiciones de la iglesia de Cristo contemporánea. Las iglesias están llenas de consumidores. Pero eso no es lo que presenta el Nuevo Testamento. Nosotros no venimos a la iglesia simplemente como entes pasivos para recibir el alimento que el ministro preparó. No, esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. Dios ha repartido dones en su iglesia para que nos ministremos unos a otros. Unos lo harán de cierta manera, otros lo harán de otra manera, pero todos debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y un texto que hemos estado citando muchas veces en estos días es Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que esos pastores y maestros capaciten a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. No es una iglesia de consumidores, es una iglesia de ministros que vienen al culto a alimentarse para poder ministrar más eficazmente a otros. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú vienes los domingos a la iglesia, ¿tú vienes con la mentalidad de un consumidor? ¿O vienes con la mentalidad de un ministro? Honestamente, delante de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Cómo debemos venir a la iglesia? ¿Con qué mentalidad? Dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros venimos a la iglesia con la conciencia de que somos ministros y de que probablemente hay alguien aquí en la iglesia que necesita de mi ministración. Y eso no solamente ocurre los domingos en el culto de la mañana y de la tarde. Recuerden lo que decíamos el año pasado cuando estudiábamos la iglesia como una comunidad de gracia. Nosotros no somos iglesia únicamente los domingos. Nosotros somos iglesia los 7 días de la semana. ¿Saben por qué muchas personas no saben cuál es su don y qué van a hacer en la iglesia? Porque para ellos la iglesia es lo que pasa aquí el domingo en el culto de la mañana y de la tarde. Si yo no predico, si yo no doy clase de escuela dominical, si yo no dirijo los signos ni toco ningún instrumento, evidentemente yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Pero si tú piensas en la iglesia como algo que ocurre allá afuera los 7 días de la semana, créeme mis hermanos, créeme mi hermano, hay muchas cosas que tú puedes hacer.
Y Dios te ha dado dones para que lo hagas. Tú eres un ministro. Este sábado pasado en la capacitación a los pastores les decía, miren hermanos, Dios no le ha dado a todo el mundo el mismo ministerio, ni siquiera a los pastores. Hay pastores que tienen un ministerio con un mayor alcance que otro. Pero saben que si Dios hubiera enviado al mundo 2 ángeles y a uno le hubiera dado la responsabilidad de ser rey y al otro le hubiera dado la responsabilidad de ser barrendero, créeme que los 2 ángeles harían la obra con la misma pasión y la misma excelencia. El punto no es a qué fue que Dios te llamó. Es que mi trabajo en la iglesia no tiene tanta importancia. No, mi hermano, tu trabajo sí tiene importancia. Si tú no estás haciendo en el cuerpo lo que tú estás supuesto a hacer, estás cargando a otro que tiene que hacer lo que tú no estás haciendo. Nosotros somos una iglesia de ministros. Pero Pablo no solo presenta en este pasaje el origen divino del ministerio, sino también el sufrimiento del ministerio. El sufrimiento del ministerio. Versículo 14, Colosenses 24. Colosenses 3:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este es un pasaje que ha causado no pocos dolores de cabeza a los estudiosos de la carta de Colosenses. ¿En qué sentido Pablo dice estar cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia? Bueno, déjame decirte primeramente lo que eso no significa. Por todo lo que él mismo ha dicho ya en esta carta acerca de la salvación, y por todo lo que enseña el Nuevo Testamento al respecto, es obvio que Pablo no puede estar diciendo aquí que la obra redentora de Cristo quedó incompleta. Y mucho menos que a él se le ha encomendado la tarea de completar lo que Cristo dejó incompleto. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, él dijo claramente, la obra fue consumada. Yo he terminado la obra que el Padre me dio que terminara. Y en Hebreos capítulo 10, este es un tema sumamente claro. El autor de Hebreos dice allí, con un solo sacrificio, el que él hizo en la cruz, Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo no quedó incompleta. ¿A qué se refiere Pablo entonces? Bueno, luego de haber considerado varias interpretaciones de este texto, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto a él como a todos los creyentes a lo largo de la historia nos corresponde sufrir en lugar de Cristo las aflicciones que él hubiera tenido que sufrir de haber estado todavía aquí en la tierra llevando a cabo su ministerio a favor de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ya Jesús está fuera del alcance de sus opositores. Pero como veíamos esta mañana, el mundo odia a Dios. Y por si acaso, debo recordar una vez más, ese odio que el mundo le tiene a Dios no siempre es de manera consciente. No es que las personas dicen, yo odio a Dios. Pero toda persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y ha aceptado el don de gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo, es un enemigo de Dios y está en hostilidad contra Dios. El mundo es hostil hacia Dios. Pero Cristo ya no está aquí. Así que lo que ellos no pueden hacerle a él, se lo van a hacer a los que le siguen, se lo van a hacer a los que predican en su nombre. De manera, mis hermanos, que a lo largo de los siglos, los creyentes han estado sufriendo lo que todavía falta de esos sufrimientos. Cristo no sufrió todo lo que pudo haber sufrido de mano de los impíos, no en el sentido redentor. En el sentido redentor él sufrió todo lo que debió sufrir, pero en el sentido del odio de la humanidad hacia Dios, Cristo no sufrió todo lo que debía sufrir. Todavía hay más odio. Y como Cristo no está aquí, nosotros tenemos que compartir esos sufrimientos. Los sufrimientos del creyente son una extensión de los sufrimientos de Cristo. Por la unión que Cristo tiene con su pueblo, Él sufre cuando nosotros sufrimos. ¿Recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? ¿Cómo el Señor se le apareció a este hombre fanático
perseguidor de la iglesia. Y Cristo le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo espantado le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y Cristo le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que le estás haciendo a la iglesia, Pablo, me lo estás haciendo a mí. Estos creyentes de la iglesia primitiva estaban sufriendo en lugar de Cristo lo que Él habría sufrido de haber estado allí. Mis hermanos, nosotros estamos en terreno enemigo y vamos a sufrir las consecuencias de trabajar a favor de la extensión del reino de Cristo en medio de un mundo que le aborrece. ¿Y saben lo que dice el mismo Señor? Que los enemigos más fuertes del hombre serán los de su propia casa. En nuestra propia casa vamos a tener enemistad. Dice John MacArthur, quienes desean representar a Cristo y servir a su iglesia deben estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero ahora noten la parte paradójica de este texto. Pablo no dice simplemente que él estaba sufriendo por causa de Cristo, sino que él se gozaba en ello. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Para Pablo era un gozo sufrir por el Señor y por su iglesia. Mis hermanos, no se puede ministrar sin sufrir. Pero ahora escucha, y aún se lo digo a mis copastores que están aquí en esta noche. No se puede ministrar sin sufrir, pero no se debe ministrar sin gozo. No se puede ministrar sin sufrir, no se debe ministrar sin gozo. Y lamentablemente esa es una verdad que muchas veces los cristianos perdemos de vista, incluyendo a nosotros los pastores. Como bien ha dicho una vez más John MacArthur, dice, aunque el ministerio resulta exigente y desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. La actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería estar presente en el espíritu de cada cristiano. Me gozo en lo que padezco. Y no olviden que muchos de los padecimientos de Pablo no fueron simplemente ser perseguido o apedreado. Pablo sufrió también mucha decepción en las iglesias. Eso fue parte de su sufrimiento. Y aún así no perdió el gozo. Hermanos, no olviden que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Y yo me imagino que si estar preso en Najayo en el día de hoy debe ser un problema, estar preso en aquellos días, eso yo no me imagino lo que era. Y es preso en una carta, que Pablo escribe esta carta. De hecho, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él estaba todavía en ese encarcelamiento. ¿Y qué les dice Pablo? ¡Ay, lamentense conmigo! ¿Qué les dice Pablo en la carta a los filipenses? Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y no era que Pablo fuera inmune al dolor o un masoquista. No, seguramente él sentía el impacto del sufrimiento, lo mismo que tú y que yo. Pablo veía más bien un propósito en sus sufrimientos. ¿Qué dice el versículo 24? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, en favor de vosotros, por causa de vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para Pablo era un privilegio tan grande participar en la expansión del reino y la edificación de los creyentes, que los sufrimientos que él encontraba en el camino los padecía con gozo. Aparte de que esos sufrimientos obraban en él una mayor identificación con Cristo. Como él dice en Filipenses 3:10, yo quiero participar de sus padecimientos. Mis hermanos, vale la pena servir a Cristo. No importa el precio que tengamos que pagar por ello. Y cuando encuentres sufrimiento en el desempeño del ministerio que Dios te dio, recuerda que sigue siendo un privilegio servirle
y que a final de cuentas lo que estás sufriendo es nada en comparación con el sufrimiento que tú merecías recibir en el infierno. Me encantó esta cita que leí hace unos días. Dice este autor: el gozo nace de la humildad. El gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Pablo nunca asumió esa actitud. Como todos los grandes siervos de Dios, él era consciente de su indignidad. Termina la cita. Por eso el Señor comienza diciendo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Luego dice: bienaventurados los que lloran. Y luego dice: bienaventurados los mansos. ¿Saben quién es un manso? Una persona que no anda por ahí demandándole a Dios y a los hombres que lo traten de otra manera, porque él es pobre en espíritu. Él conoce lo que él es espiritualmente y él sabe que no merece nada. Como dice Martin Lloyd Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. El problema es que hay muchas personas que se han colocado a sí mismas en un pedestal, sufriendo con gozo. Hemos visto esto, entonces, el origen divino del ministerio, hemos visto el sufrimiento del ministerio. Veamos ahora en tercer lugar el contenido del ministerio. Versículo 25 otra vez, dice Pablo: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí está el contenido de su ministerio: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como siervo de Dios, Pablo había sido comisionado por Dios para que anunciara fielmente su palabra, sin añadirle ni restarle. Él dice cumplidamente. Hablando a los efesios, Pablo pudo decirles que él estaba limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no es rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pero ahora noten algo sumamente importante. El punto focal de esa palabra que Pablo quiere anunciar cumplidamente no es otro que la persona de Cristo y las bendiciones del Evangelio. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Eso era lo que Pablo predicaba. Ahora, ¿qué significa esto de misterio? Bueno, cuando el Nuevo Testamento habla de un misterio, no se refiere a nada misterioso, no se refiere a una enseñanza esotérica. Pablo está hablando aquí de aquellas verdades que nosotros no hubiésemos podido conocer a menos que Dios las revele. Por eso es que Pablo dice que ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades. Eso no fue revelado plenamente en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Pacto ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. A veces algunos creyentes parecen pensar: ay, si yo hubiera vivido en la época de Moisés y hubiera visto la columna de humo y de luz y de fuego, o si yo hubiera vivido en los días de Daniel, hubiera visto las cosas que él vio y las experiencias que él vivió. No, mis hermanos, yo no hubiera querido vivir ni en la época de Moisés, ni en la época de Samuel, ni en la época de David. Yo le doy gracias a Dios de vivir en esta época. Mis hermanos, nosotros tenemos un privilegio que los creyentes del Antiguo Testamento no disfrutaron. El Señor dijo en cierta ocasión a los discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Abraham, Moisés, David probablemente se hubieran quedado atónitos de haber conocido alguna de las cosas que Dios nos ha revelado en el nuevo pacto. Sobre todo el papel que jugarían los gentiles
es decir, los no judíos, como ciudadanos en pleno derecho en el reino de Dios. Dice en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Para nosotros hoy es tan natural que la iglesia esté compuesta de todo tipo de personas, sean judíos o no, que fácilmente podemos perder de vista el impacto que esa verdad debe haber producido en el Nuevo Testamento. Los judíos se sentían ser el pueblo de Dios y todos los gentiles estaban excluidos. De hecho, en el templo de Jerusalén había un aviso que decía claramente que los gentiles solo podían entrar hasta cierto lugar, bajo pena de muerte, al gentil que se atreviera a entrar en el templo de Salomón. Pero esa pared fue eliminada. Y ahora todos nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, eso no es todo el misterio. Lo grande de este misterio que Pablo dice que Dios ahora nos ha dado a conocer, no es el hecho de que los gentiles y los judíos disfrutan de la salvación, porque eso es algo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ahí estaba incluido República Dominicana. Eso ya fue revelado. Las riquezas de la gloria de este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que nos ha sido revelado ahora. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no solo vino al mundo a redimirnos y a reconciliarnos con Dios, sino también a ser morada en el corazón de cada creyente. Vuestro silencio me hace ver que yo no me estoy dando a entender. Yo no me estoy dando a entender. Mis hermanos, permítanme tratar de explicar lo que esto significa. En el huerto del Edén, el hombre disfrutaba de una comunión directa con Dios. Esa comunión se perdió por causa del pecado. Luego la gloria de Dios comenzó a manifestarse en el pueblo de Israel. Primero en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón. Y aquello era algo tan grandioso que el día que se inauguraron el tabernáculo y el templo, dice la Biblia que ni Moisés ni los sacerdotes pudieron entrar porque la gloria de Dios había descendido a ese lugar. Ahora, la mayor manifestación, la manifestación más completa de la gloria de Dios no se dio en el tabernáculo, no se dio en el templo, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿saben qué es lo que Pablo está diciendo en este texto? Que a través de la fe en ese Cristo que murió en la cruz, el Cristo de gloria, en quien habita la plenitud de la deidad, ese que manifiesta plenamente la gloria de Dios, ahora mora en cada creyente, asegurando sin duda que algún día nosotros todos compartiremos su gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Su morada en nosotros es la base y fundamento de nuestra esperanza. Dice el Señor en Mateo 13:43 que cuando Él regrese en gloria, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y mi amado hermano, tú puedes estar completamente seguro de que eso será así. No por causa de tu desempeño como cristiano, sino únicamente porque el Cristo de gloria mora en ti si eres creyente. Colosenses 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora hay un punto aquí que yo no quiero que ustedes pasen por alto.
Cristo no solo es la razón por la que podemos estar seguros de que entraremos en la gloria. No, no, mis hermanos, eso es una visión muy parcial de lo que este texto enseña. Él no es simplemente la razón, Él es la gloria. Él es la gloria. Dice Sam Storm, la gloria que anhelamos, la gloria para la cual hemos sido predestinados, la gloria que hace que todos los sufrimientos, dolores y decepciones de esta vida no sean dignos en comparación, es la persona y la presencia de Cristo mismo. Él es nuestra gloria. Estar con Él, conocerle a Él, verle a Él, saborear y regocijarnos en su belleza, esa es la gloria que esperamos. Y ahí el punto focal de la predicación de Pablo. Anunciar a Cristo en toda su gloria y esplendor. ¿Para qué? Eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la meta del ministerio, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Una de las características de muchas sectas falsas es que ellos tienen élites dentro de ellos. Nosotros somos una élite. Nosotros somos los iluminados, los privilegiados a quienes se les ha dado a conocer algo que no todo el mundo conoce. Bueno, el Evangelio no es así. El Cristo de las Escrituras y el Evangelio que está centrado en ese Cristo no es para un grupito, es para todo el mundo. No es para un grupito. Y Pablo 3 veces menciona en este pasaje la frase todo hombre, todo hombre, todo hombre. ¿Cuál es la meta de Pablo? Presentar perfecto, y esta palabra significa maduro, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mis hermanos, la meta del ministerio cristiano no es simplemente llevar pecadores a los pies de Cristo. La meta es llevarlos a la madurez en Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4, el versículo que leímos. Pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios quiere que nosotros seamos maduros, espiritualmente hablando. No un grupito de super santos en la iglesia. Mis hermanos, Dios quiere que tú, todos los creyentes que están aquí, Dios quiere que tú madures. Esa era la meta de Pablo, y esa debe ser la meta de los pastores de esta iglesia. Y debe ser la meta tuya, como parte de la iglesia. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar esa meta? Bueno, Pablo menciona 3 cosas aquí, y son interesantísimas. En primer lugar, anunciando a Cristo. Dice en el versículo 28, ¿a quién anunciamos? Y evidentemente se está refiriendo a Cristo. Ya lo decía anteriormente, todo el ministerio de Pablo estaba centrado en Cristo y en su obra. Ahora, noten algo sumamente importante, hermanos. Pablo no está hablando aquí primariamente de llevar el evangelio a los perdidos. Eso está incluido sin duda, pero Pablo dice que él anuncia a Cristo con el propósito primario de llevar a los creyentes a la madurez. Y otra vez, no voy a cansarme de repetir lo mismo. Cristo y el Evangelio no son el ABC de la vida cristiana. Cristo y el Evangelio son el A a la Z de la vida cristiana. Algunas personas parecen pensar, bueno, ya yo me convertí, ahora enséñame las cosas profundas. Ya yo sé eso del Evangelio. No, mi hermano. Lo que tú necesitas para seguir creciendo es más del Evangelio. Lo que tú necesitas para seguir creciendo es conocer más de Cristo, es entender mejor la obra que Él hizo en la cruz, es entender mejor las implicaciones del Evangelio y sobre todas las cosas es creerlas mejor. Yo decía eso en un sermón hace varios domingos atrás. La manera en que nosotros avanzamos hacia la madurez no es esforzándonos más, es creyendo mejor. Y por supuesto, creyendo mejor, eso nos va a llevar a esforzarnos más.
Pero la base está en entender el Evangelio, en entender lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, en entender que es por causa de su justicia que yo he sido justificado, en entender que es por Él y no por mí que yo voy a llegar al cielo. Nosotros necesitamos más de eso para crecer en madurez. Pero no solamente Pablo dice anunciando a Cristo, sino también amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre. Y por favor, hermanos, sáquense de la cabeza la idea de que amonestar significa dar un boche. Porque eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. La palabra amonestar conlleva la idea de prevenir, estimular, animar, exhortar. Nosotros debemos advertir a otros creyentes acerca del pecado y del peligro que el pecado acarrea. Nosotros tenemos que exhortar a los más débiles en la iglesia. Por eso yo decía que nosotros debemos venir a la iglesia con la mentalidad de ministros. ¿Tú ves entre los nuestros alguna persona desanimada? Mi hermano, tú no sabes cómo Dios te puede usar a ti para decirle a este hermano la palabra apropiada en el momento apropiado. Esto no es una labor solamente de los pastores. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14? Yo sé, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Primera Tesalónica 5:14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Alguien decía que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Hermanos, nosotros estamos aquí para animar, estamos aquí para exhortar, estamos aquí para consolar, estamos aquí para estimular, estamos aquí para amonestar. Esa no es mi tarea, hermanos. Solamente. Esa es nuestra tarea. Nosotros somos ministros. Y no solamente anunciar a Cristo, amonestar a todo hombre, sino enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Esa fue la comisión que nuestro Señor dejó a los suyos antes de ascender a los cielos. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y una vez más, esa no es una tarea únicamente de los pastores. Colosenses 3:16. Amonestaos unos a otros y enseñaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, unos a otros. Bien, hermano, hemos visto el origen divino del ministerio, el sufrimiento del ministerio, el contenido del ministerio y la meta del ministerio. Veamos ahora en quinto y último lugar y mucho más brevemente la fuente de poder del ministerio. La fuente de poder del ministerio. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Impresionante cómo Pablo conecta en este texto dos conceptos que muchos parecen divorciar en su mente. Un trabajo arduo y dependencia en el Señor. Trabajo arduo y dependencia en el Señor. La palabra que Reina Valera traduce como trabajo significa literalmente trabajar hasta el agotamiento. Y la palabra luchar es la traducción de una palabra griega agonizomai, de donde proviene nuestra palabra en español agonizar. Agonizar. Queridos hermanos, el ministerio requiere un esfuerzo enorme de nuestra parte. Ahora, ¿saben qué? Ese esfuerzo sería completamente inútil sin el poder de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y vemos la vida del apóstol Pablo, uno se pregunta cómo este hombre pudo permanecer ministrando la palabra de Dios, sirviendo a las iglesias en medio de tantas dificultades y en medio de tantos desengaños, decepciones. La respuesta es muy sencilla y muy alentadora: el poder de Dios. ¿Saben por qué eso es alentador? Porque ese poder está disponible para ti y para mí. Recuerda que una de las cosas por las que Pablo oró por los colosenses, en Colosenses 1:11, es que ellos fueran fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Queridos hermanos, nosotros somos muy débiles y aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, seguimos siendo vasos de barro que no servimos para nada sin el poder del Señor.
Pero en vez de tirar la toalla y conformarnos con un servicio mediocre, amparémonos en su poder omnipotente. Porque ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. La gracia que nos salvó también nos sostendrá en medio de la batalla para que al final de nuestros días nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Anímate, hermano, anímate a seguir corriendo. Por más ardua que sea la tarea, por más difícil que sea la lucha con nuestros propios pecados. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo de gloria mora en nosotros y por medio de Él y de su amor somos más que vencedores. Leí una historia en esta semana que me cautivó completamente. Así que déjenme compartirla para concluir. Hace unos años atrás, una mujer africana, ciega, sin educación y por demás, con 70 años de edad, fue convertida al cristianismo. Pero ella estaba tan llena de gratitud por lo que el Señor había hecho por ella, que ella decidió hacer algo con el resto de sus días por su Salvador. Ciega, sin educación, de 70 años de edad. Así que ella fue donde un misionero, el misionero de donde ella se convirtió, con una Biblia en francés. Y le pidió, por favor, que le subrayara en rojo Juan 3:16. El misionero no entendía lo que esta mujer quería hacer, pero hizo lo que ella pidió. Entonces este hombre vio cómo esta mujer fue a una escuela donde estudiaban muchachos por las tardes, se sentó con su Biblia y cuando las clases concluían, ella llamaba a uno o dos de los estudiantes y les preguntaba: ¿tú sabes leer francés? Ellos muy orgullosos les respondían: claro que sí. Ella entonces les daba su Biblia y les pedía que leyeran el texto subrayado en rojo, Juan 3:16. Y cuando ellos terminaban de leerlo, le preguntaba: ¿tú sabes lo que eso significa? Y entonces esta mujer aprovechaba para predicarles a Cristo. ¿Saben lo que pasó? Dice el misionero que con el paso del tiempo, 24 de esos jóvenes se fueron al ministerio pastoral. No que se convirtieron, es que se fueron al ministerio pastoral. Esa mujer hizo lo que pudo. Dios se encargó de bendecir su esfuerzo. Mi hermano, mi hermana, yo no sé a qué Dios te llamó a ti. Y tal vez no tiene nada que ver con lo que hizo esta mujer. Ni va a ser nada tan extraordinario. Pero créeme, hay lugar de sobra para servir en el reino de Dios. Y hay recursos espirituales de sobra para hacer un trabajo que sea digno de nuestro Señor y Salvador. No, nosotros no trabajamos para ganarnos el cielo. Nosotros no trabajamos para ganar puntos delante de Dios. Nosotros no nos esforzamos para atraer sobre nuestras vidas la bendición de Dios. No tenemos que hacer eso. Ya Cristo lo hizo por nosotros. No olviden, hermanos, nosotros ni siquiera tenemos que admirar a nuestro Padre. Ya Cristo lo admira por nosotros. O mejor dicho, no tenemos que producir la admiración del Padre hacia nosotros. Es lo que quiero decir. Nosotros no tenemos que impresionar a Dios. Ya Jesucristo lo impresionó por mí. No, no es para eso que trabajamos. No es para eso que nos esforzamos. Pero yo espero que el Espíritu de Dios nos conceda como iglesia, a través de estos sermones de Colosenses, levantar tal pasión en nuestros corazones por Cristo y por el Evangelio, que nosotros deseemos servirle con todo nuestro ser, conforme a los dones y oportunidades que Dios reparte a cada uno. Te dieron un talento.
multiplique ese talento. Al que le dieron 10, que multiplique los 10. Pero si tú solo tienes uno, no lo escondas. No lo escondas. Cristo vale la pena de ser servido. Vale la pena aún morir por Él. Vale la pena agotar nuestras fuerzas por el Salvador. Vale la pena. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre bueno, una vez más, Señor, gracias, gracias por Cristo, la esperanza de gloria. Gracias por lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor inefable para con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Usa tu palabra en medio nuestro. Anima el corazón de nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestros dones en operación para la gloria de tu santo nombre, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea más admirado y más alabado en el mundo. Señor, ayúdanos a vivir para Él, ayúdanos a gastarnos por Él, ayúdanos a trabajar por Él, ayúdanos a vivir por Él y aún morir por Él si fuera necesario. Señor, llénanos de pasión por Cristo, llénanos de pasión por el Evangelio, llénanos de pasión por las almas perdidas, llénanos, oh Dios, de la gloria de tu santo nombre, que nosotros no deseemos otra cosa que vivir para tu gloria. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.